Vamos a abordar entonces esta megacausa calificada o denominada en realidad Zona 5, y para ello, para abordar esta primera jornada de audiencias, estamos con el auxiliar fiscal Pablo Fermento, a quien agradecemos por supuesto su tiempo y testimonio. Pablo, consultarte en particular qué es lo que se puede decir sobre esta jornada y luego abordamos en profundidad lo que significa esta causa. Bueno, en el día de la fecha lo que hicimos fue exponer el alegato de apertura, que es la presentación del caso que va a tratarse en el juicio, explicar a los imputados, a las víctimas, al público, cómo está compuesto el objeto procesal del juicio, qué es lo que se va a juzgar, de qué se va a hablar, no solo en lo que tiene que ver con secuestros, torturas, asesinatos, desapariciones y apropiación de niños, sino el delito específico que se les imputa, que es haber participado de un genocidio. Para eso tuvimos que explicar cuestiones históricas, cuestiones sociológicas, cuestiones administrativas, de cómo estaba estructurado el aparato organizado de poder, cómo se llevó adelante una práctica de manera sistemática y totalmente planificada y no librada al azar o a decisiones por iniciativa de determinadas personas. Eso fue un poco lo que tratamos en el día de la fecha. A lo largo del desarrollo de los distintos juicios de lesa humanidad que se han desarrollado, este sería el octavo, ¿qué se puede decir respecto a las acusaciones? Porque pareciera que se van complejizando al momento de incorporar delitos como son los delitos sexuales, como ya se ha visto en las últimas ediciones, y ahora también el accionar de personal médico para poder sostener la vida de las víctimas y continuar así los tormentos y agresiones hacia estas personas. Exactamente, en estos juicios siempre se comenzó por lo que eran las instancias jerárquicas, la emisión de las órdenes para cometer la secuencia delictiva, y hubo algunos tópicos, algunos temas, algunos tipos de responsabilidades que siempre fueron postergadas. Las más postergadas siempre fueron las complicidades civiles y empresariales. En Bahía Blanca nosotros realizamos numerosas imputaciones que fueron quedando en el camino. Otro tema muy postergado o que fue como en una segunda etapa de juzgamiento e investigación fueron los delitos sexuales. En este juicio tenemos dos casos de delitos sexuales. Con la última acumulación se sumó un caso nuevo de abusos en centros clandestinos, y el desafío de la Fiscalía es poder contar un poco cómo también eso funcionó de manera sistemática y generalizada sobre todas las mujeres que estuvieron en centro clandestino, más allá de que son estos únicos dos casos los que podemos juzgar. Y en lo que tiene que ver con las responsabilidades médicas y ligadas a la salud, como vos decías, tiene la particularidad de que si bien era para atender a las personas secuestradas, lo hacían en función de mantenerlas con vida para extraerle información mediante tortura, y también para regular la intensidad de la tortura para que esas personas no se murieran en el acto. Y se trata de imputaciones que acá en el medio de Bahía Blanca son muy conocidas porque se realizaron hace mucho tiempo, no prosperaron, y hace un par de años la Fiscalía insistió con la imputación, sobre todo de lo que es el doctor, el capitán médico Fortunato Adalberti, y esta vez el juzgado entendió que había elementos para que sea llevado a juicio, y bueno, ahora lo tenemos entre los imputados. Es para destacar que también, a diferencia de los últimos juicios, esta vez el escenario fue en el Tribunal Oral Federal de aquí, de calle Chiclana y Lavalle. ¿Qué es lo que se puede decir sobre el cambio de escenario? De alguna manera tenía una simbología el que se desarrollaran los juicios en la universidad. ¿Qué se puede decir ahora? Sí, entendemos que tiene que ver con el cambio de tribunal, el tribunal nuevo, los jueces Foglia y Ernesto Sebastián y Marcos Aguerrido entendieron que el lugar más propicio era el de Lavalle y Chiclana, que es la sala de audiencia del tribunal. Desde la Fiscalía acompañamos el reclamo de organismos de derechos humanos, en el sentido de que la Universidad Nacional del Sur, por un lado, representa un lugar simbólicamente muy relevante por el rol histórico que jugó en la historia que se está juzgando, ¿no? Del lado como victimario, el año pasado tuvimos un juicio como el de AAA, en el que mostramos cómo la universidad cobijó a ese grupo paraestatal, y desde el lado de las víctimas
la gran mayoría de las víctimas eran jóvenes universitarios que militaban en el ámbito universitario y que fueron desaparecidos por esa militancia. Entonces nos parecía que en gran medida el espacio en el que se hacía el juicio era reparador, pero además también hay cuestiones que tienen que ver con el espacio físico. La sala de audiencias del tribunal oral es muy pequeña. Hoy teníamos en la sala solo 2 hileras de público, muy angostas. Además, hay un hall en el que se agregaron lugares para poder ampliar esa capacidad, pero entendemos que siempre hay que dejar abierta la posibilidad a que venga el público más allá de las transmisiones que se están realizando en vivo. Siempre hay colegios que quieren acercarse, alumnos que quieren venir a presenciar las audiencias, y para nosotros es importante que exista ese feedback, esa comunicación con la comunidad. Importante porque además se está escribiendo un nuevo capítulo de la historia de nuestro país con la realización y desarrollo de estos juicios. Y nosotros consideramos que estos juicios van a ser valorados en su plenitud dentro de décadas. Siempre sucede así con los procesos históricos. En este momento nos toca de alguna manera ir arribándonos al final de lo que es el proceso de juzgamiento. Siempre los procesos de memoria, verdad y justicia van más allá de lo que le toca vivir a la justicia. La búsqueda de la verdad va a pervivir, pero en lo que tiene que ver con los juzgamientos y el reconocimiento de las responsabilidades, tanto de los imputados y de los hechos, el derecho a la verdad de las víctimas y a que se reconozca que tienen ese carácter de víctimas, es fundamental, y para eso necesitamos a las víctimas y a los imputados con vida, y lo que estamos viviendo es el fallecimiento acelerado de muchos de los imputados y la incapacitación para estar en juicio. ¿Alguna pregunta que quieran trasladar a Pablo Fermento? Sí, más allá de esta megacausa, estamos hablando de delitos de lesa humanidad que no prescriben, pero el propio fiscal decía, ¿no? El paso del tiempo está haciendo que tanto las víctimas como los genocidas vayan falleciendo con el paso de los años. Y en algún momento se planteó, de hecho lo destacaba allí recién el doctor Fermento, que hay 2 profesionales de la salud que están siendo juzgados en este juicio. ¿Qué pasa con los civiles que en algún momento también acompañaron, ayudaron a los genocidas militares? ¿En algún momento piensa el fiscal que puede llegar a juzgarse a esas otras personas que hoy no están sentadas allí en el banquillo de los acusados y que también colaboraron con estos delitos de lesa humanidad? Bueno, bien, en el caso de Bahía Blanca, la Fiscalía imputó a varios casos de civiles. Hay un capellán del ejército que, si bien estaba en el ámbito del ejército, tenía el carácter civil, era un cura, un sacerdote que falleció prófugo. Lo destaco porque fue un caso que en el momento conmocionó bastante a la ciudad, porque descubrimos que en el periodo en que estuvo prófugo el capellán recibía un subsidio, una pensión de parte del arzobispado de Bahía Blanca, que nunca lo había declarado. O sea, nunca se había acercado a la causa a decir, mire, esta persona está recibiendo por una persona interpósita una cantidad de dinero todos los meses. Este tipo de situaciones son muy significativas y hablan de las dificultades para juzgar y la predisposición para juzgar este tipo de responsabilidades. Más allá de lo que son dificultades técnicas como la acreditación de las responsabilidades, siempre es más fácil acreditar lo que tiene que ver con las acciones materiales y las autorías que tienen que ver con las cadenas de mando que las complicidades civiles, ¿no? También tenemos la imputación de Vicente Massot y la imputación de los secretarios del Juzgado Federal, Gloria Girotti y Hugo Mario Sierra. Esas imputaciones están en estado de falta de mérito, es decir, que los jueces entendieron que los elementos no eran suficientes para avanzar hacia un procesamiento y hacia un juicio, pero tampoco eran tampoco había certeza sobre la inexistencia de esos delitos como para sobreseer. Quedaron en un limbo que lo que determina es que hay que seguir investigando, y en la medida que aparezcan nuevos elementos de prueba se puede insistir con esas imputaciones. Sole, para sumar la pregunta también al fiscal y agradecerle también estos minutos, ¿cómo sigue ahora esta mega causa? ¿Cuándo es la expectativa de que se conozca una sentencia, una pena? De que se conozca una pena. ¿Cuál es la expectativa?
La expectativa son siempre altas, confiamos en el trabajo de la Fiscalía. Contamos por un lado con la realización de, en lo que es el Ejército, 4 o 5 juicios previos, en los que se han ido probando un montón de cuestiones de contexto que nos permiten, a nuestro entender, tener por acreditado cómo funcionaban las estructuras, las unidades militares, y trabajar con la inserción de cada uno de los imputados en esos contextos. Después hay cuestiones que se tienen que probar en el juicio a partir de la declaración de los testigos y del análisis de la documentación recolectada. Por ahí esa expectativa se ve más perjudicada, volviendo a lo que había dicho antes, cuando vemos que los acusados están cada vez más próximos a quedar afuera del juicio. Así que la expectativa pasa por el desafío de que el juicio se realice con la mayor celeridad posible y con el compromiso institucional de todas las partes, del tribunal, de la Fiscalía y de las defensas, de que esto pueda avanzar, de que se brinden todos los esfuerzos, todos los medios institucionales y se fijen las audiencias suficientes para que el juicio se realice en el más breve plazo posible.